Los jóvenes que me cuentan. ¿Vieron el problema? Más silencio que en un camposanto. Bueno, el que había quedado era el 12.6, ¿no? Y ahorita veo de que... No, está bien. Si quieren ver el 12.6, vemos el 12.6. Es el ejemplo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, sí. 12.6, aquí está. Secar pues este material, partículas porosas, con un tamaño de 13.5 milímetros de diámetro por 13 milímetros de longitud. Se van a secar con un secador de circulación transversal. O sea, es el caso del secador que ya vimos la teoría, ¿no? Que hacemos pasar el aire a través de un lecho fijo. Estas se colocan las lentejuelas en un, como debe ser charola con un fondo de malla para poder hacer circular el aire de 50 milímetros de profundidad, y se seca con un aire que fluye a 1.1 kilogramos de aire seco por metro cuadrado de sección transversal del lecho por segundo, y entra a una temperatura de 82 grados y 0.01 kilogramos de humedad absoluta. La densidad aparente del lecho es de 600 kilogramos de sólido seco por metro cúbico. Superficie de la partícula, 280 metros cuadrados por metro cúbico del lecho. Y piden calcular la rapidez de secado. ¿Sí? Ese es el punto. Y la humedad y temperatura del aire que sale del lecho durante el periodo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, a partir de los datos, tenemos la carta psicométrica, 0.01 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, y con la temperatura que estamos planteando, encontramos que la humedad absoluta de saturación es de 0.031, y a una temperatura de 32 grados centígrados. ¿Sí está? Sí. Si hay alguna duda sobre lo que estoy viendo, me dicen. El flux, le hacemos el promedio para considerar la humedad, para considerar el G en lugar de GS. ¿Sí? Y esto pasa de 1.1 a 1.123 kilogramos metro cuadrado segundo. La velocidad, la viscosidad del material, del aire, es de 1.9, por eso la -5, a las condiciones que estamos planteando. Esta es la fórmula que ya hemos visto varias veces para encontrar el tamaño equivalente de un cilindro a una esfera. Aquí estamos igualando el área superficial externa de una esfera con el área superficial externa del cilindro. O sea, las dos tapas, que son pi4 del diámetro del tubo o del cilindro al cuadrado, la cara de arriba y la cara de abajo, y el área lateral, pi por diámetro por altura. Entonces, sustituyendo los valores que nos dan acá de 13.5 y 13, se puede encontrar un diámetro equivalente de 0.01633 milímetros. ¿Sí? El área A, que es igual a 280, y en la altura 0.050 metros. Con los datos anteriores se puede calcular el Reynolds, que sería de 965. No sé si ustedes vieron, hicieron los cálculos. Sí, doctor. De la ecuación que ya habíamos comentado, de la
tabla 3.3 del Tribal, se encuentra que la fracción vacía de 0.237, 0.24. Y a partir de eso, con esta información, podemos obtener de la misma tabla 3.3 se tiene la correlación para el rango de Reynolds modificado, o sea, calculado en función del diámetro de partícula. Se selecciona esta correlación y este JD nos queda de 0.167. El número de Smith para el sistema aire-agua se maneja prácticamente como una regla muy frecuente, de 0.6. Y a partir de eso se calcula el coeficiente de transferencia de masa, que viene en la ecuación 1233 del libro, que es igual a 0.258 kilogramos de agua, metro cuadrado, segundo. Y aquí le agregan este delta Y. Este delta Y, aun cuando no tiene un efecto en el valor, sí nos está indicando que la KY va asociada con una diferencia de humedades. No sé si ustedes recordarán eso. Es decir, el KY, déjenme ponerlo aquí. KY, si introducimos si insertamos ¿cómo estorba esta cosa, Chihuahua? ¿Dónde anda? También esto para abajo. Metemos esto aquí. Y para el KY, en términos generales, podemos hablar de que N va a ser igual a KY, esta que estamos viendo, y el paréntesis, básicamente voy a poner, para no perder más tiempo en eso, esto, ¿no? Entonces, si se fijan, estrictamente hablando, las unidades de KY deben de ser tales que se respete las unidades del flux. Eso es una, vaya, se los vuelvo a recordar, pues, o sea, aquí estamos hablando de kilogramos, justamente kilogramos de agua por metro cuadrado segundo, y el delta Y que viene acompañando, en este caso a la KY, es cuando lo multiplicamos por esto. Entonces, al multiplicar este delta Y tal cual, se va con este delta Y. Ahora, no se extraña que muchas veces también ven reportada en la literatura la KY sin esta cantidad, sin que aparezca ahí. Y eso lo único que nos está indicando, insisto, es que va asociado ese coeficiente con esta definición del flujo. ¿Claro? ¿Está claro? A partir de esto, pues ya tenemos todo para calcular la NTG, el número de unidad de transferencia, por las fórmulas que ya veíamos en la teoría, el número máximo, el flux máximo, considerando que el aire, corriente de aire saliera saturado después de ponerse en contacto con la torta húmeda, ¿sí? Y de ahí sacamos un flux N, vamos a decir, podríamos decir el real, que sería, esto lo igualamos a 1 menos E a la menos 328, que es el NTG, y de aquí sacamos el valor de la N, que es igual a 0.022 kilogramos de agua que se están evaporando por metro cuadrado segundo. Con esto y la carta psicométrica para una temperatura, vemos que la temperatura es con la que sale el aire del sistema es de 33 grados centígrados. Y ya teniendo eso, notemos que la LSNA de la fórmula que hemos visto para el flux es equivalente al ρ, a la densidad aparente de la torta por el espesor, ¿no? Por la altura. Y eso nos da pues una relación de 30. Entonces, a partir de esto podemos calcular la velocidad de secado, la rapidez de secado, que es 7.4 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua que se evaporan por segundo por kilogramo de sólido seco.
Entonces, eso es un repaso de todo lo que hemos estado viendo con relación a la teoría de los flujos a través de el empaque. El otro ejemplo que había empezado a comentarles es el que sigue, que es el de un secador de tambor rotatorio, que es un secador muy frecuente, que se van a encontrar muy frecuentemente. Y este secador, el esquema me pareció importante comentárselos. Es este tubo. En esta parte de acá tiene la entrada de alimentación del sólido que entra. Este está dando vueltas. Y si se fijan, aquí tienen unas palas, una especie, aquí le llaman elevador, unas como palas que cuando está en la parte de abajo, pues el sólido está en reposo y esto sube, lleva los sólidos y cuando llega a un punto de inclinación empiezan a caer. Y hay una corriente de aire que está pasando a contracorriente de la parte de la externa. Aquí hay un ventilador, ahí hay un sistema de calentamiento para el aire y este aire pasa a través del tubo y sale por la parte superior. Entonces se pone en contacto. El chiste del tambor rotatorio básicamente es que está moviendo al sólido. Y entonces en la caída libre que tiene el sólido, cuando llega la pala a una determinada inclinación y por gravedad cae el sólido, eh, el flujo de aire que se está dando, el flujo de aire superficial, está poniendo en su contacto con el sólido. Entonces es una manera como optimizamos el contacto del material que estamos secando y ponerlo en contacto con la corriente de aire. ¿Ok? El otro sistema que persigue esta situación cuando tenemos partículas relativamente pequeñas son los lechos fluidizados. O sea, que una corriente de aire que literalmente sostiene en la corriente de aire a los sólidos y estos se están secando conforme están flotando, literalmente. Entonces, en el caso del secador rotatorio, esa es la situación. Noten que hay una cierta inclinación, que es lo que provoca que el sólido, al estarse moviendo, dando vueltas, está cayendo y evidentemente llega a un punto donde, como viene un sólido que se está alimentando, es una operación continua. El sólido se está alimentando continuamente, pues va empujando al sólido a través del equipo hasta que sale. La longitud del equipo es lo que nos permite a nosotros establecer el tiempo de residencia. O dicho de otra manera, haciendo una derivación de la cinética de secado, donde ustedes vieron cuánto tarda el sólido en secarse de un punto de contenido de humedad inicial a un punto de contenido de humedad final, ese tiempo que tarda nos da una idea del tiempo que debería de permanecer el sólido dentro del secador para alcanzar esos contenidos de humedad final. ¿Sí? Entonces, y eso también ayuda a dimensionar el sistema, tomando en cuenta la cantidad de material que se va a procesar. Se los comento porque muy frecuentemente en los proyectos terminales que ustedes hacen, hay una parte que está relacionada con secado. Y muchas ocasiones se van por el lado de secar el sólido y el secador lo ven como una caja negra, ¿no? Y pues la verdad que tiene sus particularidades el secador para poder establecer. Y un poco la intención de esto es decirles pues que existe este tipo de información que ustedes pueden recurrir a ella para obtener ciertos criterios que les permitan pues, diseñar el secador, si es que están en el caso específico en un proyecto terminal. ¿Ok? Este es un secador, vamos a decir, industrial, que está capacitado para procesar varios kilos, si no es que toneladas de material, por unidad de tiempo. No me pongo en un plan de decirle por hora o por segundo, simplemente son capacidades grandes, pues. ¿Algún comentario que tenga esto?
En el libro del Traibar, como les comentaba, ahí vienen varios esquemas de este secador. Hay esquemas de un gabinete para el secado de charolas que están estáticas, o sea, se meten al gabinete esas charolas con el material que se va a secar y se dejan un tiempo determinado. Ese gabinete lo que tiene es, la particularidad que tiene es que está el sólido, el gas circulando en todo el cuerpo del secador, y hay una determinada cantidad de aire que se está fresco, que se está metiendo el secador y se está sacando una cantidad de aire que ya hizo su trabajo de secar al sólido. Eso con la intención de evitar que si usted nada más estuviera circulando el sólido en el gabinete, el riesgo que se tendría es que se saturara esa corriente de gas, y una vez que se satura, pues ya no seca. Así es simple. Entonces, vean eso, no sean apáticos. Vayan al capítulo 12 del libro y viene bastante información al respecto. Bueno, viendo este caso, se habla de un secador rotatorio que trabaja contra corriente con aire caliente. No está aislado, por lo tanto hay pérdida de calor a través de los tubos del secador, ¿sí? Y es el que se muestra aquí. O sea, en lugar de hacer el esquema, pues me pareció más fácil hacer el escaneo de la figura, y es la que les pongo aquí. Se va a utilizar para secar sulfato de amonio de un valor de 3.5 hasta 1.2% de humedad. Vean ustedes que se trata de sacar un sólido en contenidos de humedad relativamente bajos, sobre todo si los comparamos con los compuestos orgánicos, ¿no? El secador tiene, es otra parte que para que tengan idea de las dimensiones, 1.2 metros de diámetro. O sea, esta parte tiene 1.2 metros de diámetro y 6.7 metros de longitud. O sea, son equipos que ocupan mucho espacio, ¿sí? Y estas longitudes obedecen, les vuelvo a repetir, a el tiempo que debe de permanecer el sólido dentro del secador para poder disminuir su humedad, desde 3.5 hasta 0.2. Noten que no están poniendo aquí humedad base seca, sino están indicando o sea, estos valores de humedad. Entonces, eso se interpreta como humedad, como base húmeda. Se calienta el aire atmosférico de 25 grados centígrados y 50 de humedad relativa, y antes de que entre al secador lo subimos a 90 grados. O sea, aquí hay un gasto de energía que es parte del aire que está por acá, y para meterlo dentro del sistema antes de entrar propiamente al secador, ahí tendríamos nosotros ya un sistema de calentamiento que sube la temperatura de 25 a 90. Noten que este término de aquí está relacionándonos la humedad relativa del aire, que nos permite establecer un contenido de humedad absoluta. ¿Sí? Y si bien es cierto que el aire al calentarse va a variar su humedad relativa, la humedad absoluta se mantiene constante. Un poco haciendo alusión al problema que vieron en el examen, que muchos de ustedes se fueron con la finta y siguieron una ruta, ya lo comentamos, una ruta equivocada. Luego, después de eso, y la idea es de que el aire, ¿no? Pasándolo por su espiral de calentamiento hasta el secador, se desea descargar el aire a 32 grados centígrados. El sólido entra a 20 grados, o sea, el sólido que está aquí en la tolva, que es de alimentación, está en el ambiente y pasa 20 grados, y se espera que cuando salga por la parte inferior de acá, el producto ya lo haga a 60 grados, producto del contacto con aire caliente y el efecto de evaporación. Entonces, la carga, para que tengan idea, estamos hablando de 900 kilogramos del producto por hora, del material que estamos alimentando al sistema. Calcule las necesidades de aire y calor para el secador. Cuál es el flujo, la cantidad de aire que tenemos que meter y la cantidad de energía que tenemos que tomar en cuenta, incluyendo inclusive las pérdidas de calor. Entonces, pues hacemos algo similar.
¿sí? Pasamos la base húmeda a la base seca, X2, X1. Aquí en la parte superior les puse cuáles son los puntos. El punto 1 es el lado izquierdo, el punto 2 el lado derecho del equipo. Entonces tenemos la humedad del sólido que entra que sale pues del sistema, o no, que entra. A ver, aquí está algo raro. X2 y X1. Aquí está exactamente al revés, ¿no? Esto es X1 y esto es X2. ¿Sí lo ven, no? Es decir, entra con 3.5 o el equivalente que es 0.0. Bueno, aquí son porcentajes. Entonces, 0.035, base seca sería 0.0363. Y sale el producto con un contenido de humedad final de 0.002. Que prácticamente no cambia, ¿no? Porque cambia hasta la cuarta o quinta decimal. Entonces se deja como tal. En el caso de la masa de sólido, para sacar la masa seca que estamos alimentando con el sólido, pues los 900 por 1 menos 0.002, que es 898.2. ¿Ok? Entonces la rapidez de secado del sistema va a ser la masa seca por horas, por la diferencia de humedades que se tienen, y esto nos da una rapidez de secado de 30.81 kilogramos de agua que se están evaporando por hora. El aire a 25 y 50 grados de humedad y 50% de humedad relativa, PAS tiene una humedad absoluta de 0.01 de la carta psicométrica. ¿Sí? El siguiente cálculo es considerar las entalpías del aire que se alimenta ya a 90 grados y considerando una temperatura de referencia de 0 grados centígrados. Acuérdense que la temperatura de referencia es una temperatura que eventualmente es arbitraria, ¿no? Muy frecuentemente se toman en cuenta la temperatura de las propiedades termodinámicas, como los calores de disolución que vimos en destilación, etcétera, y eso por comodidad nos tomamos una temperatura de referencia como esta. Digo, como la temperatura a la que está reportada el delta, pero en el caso de esto, que no tenemos esa restricción, digamos, en términos generales, podemos considerar 0 grados centígrados, que es una temperatura de referencia que muy frecuentemente se toma para cálculos, para diferentes cálculos. Entonces, calculamos las entalpías de entrada y salida del sistema. Sí, aquí sí está HG2, que es con 90 grados, entonces esto es lo que tenemos aquí. HG1 lo que sale. No conocemos la humedad a la que está saliendo el sistema, entonces lo dejamos indicado como Y1'. La de entrada sí la conocemos, la de salida no. El CP del sólido nos lo dan como dato, el del agua lo conocemos, el delta H0 lo ponen ahí en el libro tal cual, dicen por falta de información, esto lo consideramos 0, como si fuera una solución. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un desecante y por ejemplo, para deshumidificar aire, y ustedes lo ponen en una columna, en un tubo, ese desecante, es gel de sílice, por ejemplo, pueden ver que cuando tocan la pared del tubo, esta pared se enfrió. ¿Sí? Entonces, o sea, si hay una liberación o hay una absorción de calor cuando tenemos estos procesos de absorción. Entonces, y bueno, el secado pues está ligado con ese tipo de operaciones. Entonces, no es de extrañar que al igual que cuando hablamos de los calores de disolución, que hay ciertos efectos térmicos, cuando hay la interacción finalmente del líquido que está contenido en un sólido y que se está evaporando de alguna manera, estos calores de alguna forma también pudieran tener algún valor pues específico, ¿sí? Pero vaya, para los fines del problema que se busca ver la ruta del análisis del comportamiento del secador, pues esto resulta irrelevante, digamos.
Pero habría que tener cuidado con estas consideraciones. Entonces, la entalpía del sólido que entra. Acuérdense que estábamos hablando de que íbamos a considerar la entalpía del sólido seco más el agua líquida que contiene ese sólido. Entonces, aquí tenemos la entalpía del sólido que se alimenta, la entalpía del sólido que sale, tomando en cuenta esa información, que este es el CP del sólido seco, por la diferencia de temperatura de 25 a 0 grados centígrados, que es lo que tenemos, y el otro que es el del agua. Acá estamos, noten que estamos hablando de la entalpía con la que entra, que está a 25 grados, y aquí es con la entalpía que sale, que está a 60 grados el sólido. También, como no hay más información, en el mismo ejemplo ponen que el coeficiente estimado de transferencia de calor para convección natural y radiación combinadas por los niveles de temperatura que se están manejando, se aproxima a 12 watts por metro cuadrado. Entonces, este valor que está aquí y este otro que está relacionado con el detalle son las dos suposiciones que están haciendo fuerte, digamos, en la solución del problema. Luego la delta T promedio entre el secador y los alrededores. Si ustedes recuerdan, pues aquí es un promedio. En algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de los intercambiadores de calor, es muy frecuente que se haga una especie de temperatura promedio logarítmica, ¿no? En este caso, básicamente lo que se hace es un promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto y nos queda una delta T de 36 grados centígrados. Entonces, tomando en cuenta esto, para el área efectiva de transferencia de calor, que es el área lateral del tubo, tenemos esta área superficial, y entonces las pérdidas de calor pues las calculamos a partir de esta expresión. Creo que ustedes también ya la conocen. Insisto, mi intención de hacerles este análisis es que vean pues cómo muy frecuentemente, se lo digo cuando yo estoy de sinodal en los exámenes de los periodos terminales, como que los hacen bolas con este tipo de cálculos. Y son tan simples como esto. O sea, un coeficiente global que ya lo redujimos aquí a 12 watts metro cuadrado grado Kelvin, por el área de transferencia, el área efectiva, que es la que estamos calculando aquí, como pi por diámetro por longitud, y el delta T, que es la media promedio de temperatura del sólido entre lo que entra y lo que sale. ¿Sí? Del gas, perdón. Esta es la temperatura de entrada y salida. La otra de aquí, después de esto tenemos nuestro balance de humedad en el sistema, o sea, es flux de aire por la diferencia de humedades, que es de 0.0363 menos 0.002, y esto da 30.81, y el balance de entalpía con esta información que tenemos del secador, entrada y salida, tenemos todo esto, ¿no? O sea, este balance de entalpía, el 898.2, es la masa seca del sólido que estamos alimentando al sistema por el 41.475, que es, ¿dónde anda? Que es la entalpía del sólido con la que entramos. Ok. Luego tenemos el flux, que no conocemos de aire, por su entalpía correspondiente. Luego tenemos nuevamente la entalpía del sólido seco, pues es la ventaja de ponerlo en base seca, por la entalpía del sólido que sale, por GS, que no conocemos, por esta entalpía, ¿no? Que quedó en función de la humedad. Entonces resuelven simultáneamente esta expresión de aquí con la correspondiente a esta que habíamos dejado. ¿Dónde quedó? Esta que está acá.
resolviendo simultáneamente los dos balances, se puede obtener que GS es igual a esto y la Y1' es esto. De la carta psicométrica, la entalpía del aire fresco es de 56 kilojoules por kilogramo de aire seco. O sea, acuérdense que tenemos la temperatura de entrada, la humedad absoluta que vimos, conocemos la temperatura de bulbo húmedo, seguimos hacia la curva de entalpía del aire saturado y de ahí sacamos la entalpía correspondiente. Y esto nos permite este valor de 56 kilojoules por kilogramo. Y entonces, para la carga calorífica, pues usamos esta expresión, o sea, el 2682, que es el flujo, ahora sí, el flujo de aire seco que estaba manejando por la diferencia de entalpías 117,200 que está relacionada con... ¿Dónde anda? Aquí está, con la entalpía del gas que entra y la humedad correspondiente, perdón, y menos la... O sea, esto es cuando la cantidad calorífica que manda, cuando le tenemos que introducir al aire que encuentre que llegue a 25 grados y subirlo hasta los 90 grados. Y esta es la cantidad de energía que tenemos que gastar. Bueno. Y luego también aquí viene otra suposición, que es que el vapor se encuentra a 70 kilonewtons por metro cuadrado, que es una cantidad muy frecuente también en el manejo de las tablas de vapor. Y eso nos da un calor latente de tanto, y por lo tanto podemos decir que el calor que se requiere, si el vapor está de tal, ¿no?, cuyo calor latente es tal, el calor de calor es el calor que se requiere ¿para qué? Pues para determinar este efecto, ¿no? Y esto a su vez lo pasamos a kilogramos de vapor por hora, o lo relacionamos kilogramos de vapor, 2.4 kilogramos de vapor por kilogramo de agua que está evaporando. Y esto es una especie de eficiencia del sistema. Entonces, así, abuelo pájaro, esta es, digamos, el tipo de cómo se analizan estas operaciones, estos equipos a gran escala, operación continua. Entonces, pues es parte, ¿no?, del análisis, con lo que terminaríamos la parte relacionada con esta cuestión del secado. No sé si tengan alguna duda de esto. Lo estoy viendo rápido porque es un problema que está resuelto, ¿no? O sea que pero vaya, creo que estoy resaltando ahí las partes que son, según yo, las más importantes relacionadas con esto. ¿Algún comentario? Yo tengo dudas respecto a la entalpía de salida y de entrada, profesor. Es un valor ¿La entalpía de entrada del seco, ¿De quién? del sólido seco. ¿Del sólido o del aire? Espere, creo que, sí era del sólido. Esta. Ajá. O sea, esta es la entalpía HS2. O sea, esta es la entalpía del aire que sale, el 2, y esta es la entalpía del aire que entra. Perdón, del sólido que entra. O sea, 1507, ¿qué es? 1507 es el CP del sólido seco, ¿sí? Del sulfato de amonio. Lo multiplicamos por la diferencia, si estamos tomando como referencia la temperatura de 0 grados centígrados como temperatura de referencia, ahí, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues lo importante es tomar en cuenta eso para todos los cálculos que tengamos que hacer.
Entonces, en este contexto, se supone que el aire, digo, el sólido seco, ¿cuánta energía le tuviste que haberle metido al sólido seco para pasarlo de 0 grados centígrados, tu temperatura de referencia, a 25? Es un calor húmedo, es un calor sensible este. No hay cambio de fase ni nada. Simplemente tú llevaste el sólido de 0 a 25 grados centígrados. Y el agua líquida que contiene el sólido, ve la definición del HS que vimos en clases pasadas, corresponde a esto que está aquí. ¿Sí? Esta es la cantidad de humedad del gas, del sólido, base seca, que contiene como líquido, que contiene ese sólido que entra al tubo, al cilindro, multiplicado por su CP y por la misma diferencia de temperatura de 0 a 25. La suma de las dos contribuciones te da 41.475 joules por kilogramo de sólido seco. No sé si eso te aclara la duda. Sí, profesor, muchas gracias. Y la de salida, pues estamos hablando ahora, como la temperatura de referencia es la misma para todos los cálculos que hagamos, pues seguimos hablando, es como si hubiera, aunque estrictamente hablando el sólido no lo llevamos así solo de 0 a 60 grados, pero es un poco el contexto, ¿no? Ese contenido energético que tiene esa masa seca de sólido que corresponde a los 60 grados centígrados, porque es la temperatura a la que está a la salida. Entonces, allí hay una cantidad de calor que les tuvieron que meter a ese sólido, aunque no haya sido, pues, que es la que contabilizan como el CP por la diferencia de temperaturas de 0 a 60 grados. Y en este caso, estamos analizando el contenido de líquido, de agua líquida que todavía contiene ese sólido que sale, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta la cantidad que se evaporó, que es la diferencia entre 0.0363 y 0.002. Entonces, esta cantidad es la que contiene ese sólido que está saliendo por la parte inferior de del cilindro. Y eso es esta cantidad por nuevamente por 60 menos 0. Y esto nos da 90.922 joules por kilogramo. De la misma manera se razona con el aire húmedo que entra. Esto de aquí, acuérdense que esto, ¿se acuerdan de las fórmulas que vimos en el libro? Cuando hablábamos del calor húmedo, del volumen, o sea, después de las dos cartas psicométricas que trae el Tribal, una en el sistema inglés y otra en el sistema internacional, en la siguiente página vienen una serie de fórmulas. Bueno, esta que está aquí es la que corresponde al calor húmedo. ¿Sí? Y entonces esto lo multiplicamos por la temperatura a la que está y le agregamos, aquí sí hay un efecto de evaporación. ¿Ok? Que es el 0.01 por el calor latente de vaporización. Aquí sí. ¿Por qué? Porque pues el aire ya contiene una determinada cantidad de humedad que se evaporó. Entonces, no es otra cosa más que hacer la contabilidad energética pues, del sistema. Y esto, si ustedes se analizan las definiciones de entalpías que vimos cuando estuvimos viendo el tema de destilación, o que vimos cuando estuvimos los temas relacionados con lo que llaman genéricamente enfriamiento o humidificación, el capítulo 7, y ahora en secado, estas entalpías están definidas similarmente, de manera similar, como que en el aire, ¿qué tenemos? El aire, como en el caso del sólido, el aire tenemos una parte que se llama aire seco y otra parte que se llama vapor. Entonces, ¿cuál es el nivel energético de ese aire seco más el nivel energético de ese vapor que está ahí contenido? Y hay que tomar en cuenta, en el caso del vapor, que hay un cambio de fase involucrado. Entonces, ese cambio de fase, pues hay que considerarlo. ¿Está claro? Y lo mismo fue para el caso del gas que sale y que entra al sistema.
¿Ok? ¿Qué alguna otra duda? No, doctor, por el momento no. Pues ya. Yo con esto termino el curso. Profe, tengo una duda con la otra entalpía del aire. ¿La otra qué? La entalpía de salida del aire. Esta. Bueno, ajá. A ver, Bueno, espérame. tenemos Sí, es uno, sí, ya. ¿Cuál es la duda? bueno, aquí tenemos el término de la Y1, pero no sé si se fue de más o falta el término Y arriba. A ver, espérame. A ver, habla un poquito más fuerte. Que bueno, en la entalpía de salida aparece una Y1, que es la que no sabemos cómo, Sí, porque a qué no humedad conocemos las pueden. condiciones de salida del aire. Ujú. Pero no sé si aparece uno más abajo o falta un término arriba, ¿Cómo? porque bueno, es que tenemos que es 32, que es la temperatura de entrada, más el 0.01 por... La humedad absoluta por el calor latente de vaporización a la temperatura de referencia. Volvemos a multiplicar Que dice que está repetido aquí. ¿Eso es a lo que te refieres? no sé si... ese es mi duda, no sé si está repetido, le falta un término arriba. O bueno, me está haciendo bolas que aparezca un cuarto término. A ver, déjame ver el problema, es el problema 12.7, a ver qué tiene ahí. A lo mejor me pude haber equivocado. Espera un segundo. Véanlo, también por su lado, vean por favor el problema. Este problema 12.1. 12, perdón, problema 12.7, ¿no? Problema 12.7. 12.7 y estamos hablando del DG1. Tiene razón. Tiene razón. Sale volando esto. Es que lo que pasa es que aquí se copia y pega. Es esta diferencia, ¿no? Esta es la entrada, que esta sí la conocemos, pero esta no la conocemos, de acuerdo a la definición. Sí, acuérdense que esto es el calor húmedo, pues, considerando el sólido, el gas más, con la temperatura más, esto que es el calor latente de vaporización por la humedad correspondiente, que es la Y1 que no conocemos. Entonces, al hacer todo este análisis, nos queda esta expresión que está aquí. HG1 es igual a 32.160 más 2 millones, etcétera, por Y1 prima. Sí, tiene razón. Aquí lo que pasa es que dice que lo copié tal cual y luego ya, según yo eliminé, pero no corregí esto. Pero sí, es la Y1. Es la humedad con la que sale el aire del secador que no conocemos y que lo venimos calculando más adelante. Doctor, Claro, ya quedó clara la duda. Ya desapareció la duda más bien. ¿Algún otro comentario? doctor. Pasó. Yo en este caso estaba haciendo el cálculo del HG1, o sea, del B que es con respecto a la Y1, entonces en este caso hice 1005 más 1884 y lo multipliqué por el 32 para que me diera el 32.160, entonces lo estoy calculando, bueno, lo hice y me dio otra cantidad, no sé si es con respecto al error del libro o yo lo estoy calculando bien. Es que a mí me quedó de 92.448 esa cantidad. Pues está muy, ahí, digo, si hay diferencias porque debe haber un error, pues está muy clara la ecuación ahí, ¿no? Sí. Efectivamente, el 1005
por 32 da los 32,160. ¿Por qué? ¿Por qué te da diferente? Ok, a ver. Y luego tienes 1,884 por 32. Y este te da 60,288. Y eso hay que sumarle los 2,500,000, ¿no? Más 2,502,300. Y eso da archivo. No, la maquinita que estoy usando no me da. Espérame. Bueno, da en este caso da bueno, el 1884 por 32 más el 25,002,300 da 25,625,88, doctor. Es probable que a lo mejor ahí sí debe haber un error. A ver, estoy multiplicando 2,502,300. Da 2,562,000. ¿Cuánto pongo ahí? Sí, está mal. Sí, está mal aquí. 2,562,000, ¿no? Sí, 2,562,588, doctor. 588, ahí está. Entonces, esto hay que, donde aparezca este valor que estaba equivocado, hay que corregir ahí, no sé. Entonces, a ver, ayúdenme, ¿dónde aparece este valor? Pues está en el de la Y prima, ¿eh? Entonces, a la hora de trabajarlo simultáneamente, ahí debe de aparecer. Lo que pasa es que ya me confié yo y lo que estaba viendo, como aquí es este, ¿no? Aquí es 2,562,000. ¿Cuánto? 588, doctor. 588. Ahí debe estar Sí, así, doctor. ¿no? Así es. Y eso, pues, puede modificar. A ver, ¿en cuánto modificaríamos? A ver, calculen el GS y calculen el Y1, prima. No creo que sea mucho el cambio, ¿eh? $898 más... Bueno, ahí lo hacen. Sí, hay que corregir ahí, ¿eh? Ahí hay un error en el libro. Esto también comprueba que no siempre lo que está en el libro está al 100%. Siempre hay que tener cuidado. Bueno, yo no lo tuve. Lo acepto. Bueno, jóvenes, la otra cuestión que les quería comentar es el examen. Tenemos programado el examen para el martes 9. ¿Cómo andan ese día ustedes de exámenes? Profesor, lo que pasa es que nos había comentado el doctor Hugo que posiblemente sean las exposiciones de proyecto terminal, ya sea lunes o martes.
El punto es que nos mandaría la información, los horarios de las presentaciones el día de mañana. El día de mañana, sábado. Sí, él nos mandaría los horarios de presentación. Pero pues... El examen sería el martes, ¿verdad? El examen está programado. Yo, mira, déjenme para no meternos, bueno, voy a salirme de esto. Queda pendiente esto, ¿no? Ahí les encargo que lo corrijan, yo lo voy a hacer por mi parte. Pero vaya, esto sería con lo que terminaríamos el curso. Bueno, vamos a ver ahora el asunto del examen. Y para eso me voy a ir... Tengan paciencia. No sé, creo que no tiene... Mi duda es, ustedes ya vieron, a ver, a lo mejor es más fácil que ustedes me digan. ¿Ya vieron ustedes si está, qué horarios tiene programado el examen? No, doctor, por lo menos yo. Pues, no se han fijado ya deben de saber a estas alturas, pues si la semana que entra empiezan todos los exámenes. No. O sea, el portal WAM. Está lenta esta máquina. Vamos a ver. Comunidad. La comunidad WAM. Creo que está para el 9 de marzo a las 2 de la tarde. ¿2 de la tarde? Sí, así aparece. Vamos a checarlo. Cursos asignados, evaluaciones asignadas. Déjenme ver. ¿Qué trimestre es este? ¿Es el 20? 20 o no, 21. 20 doctor. Es 21. 21, no, 21 y no, el 20 o no. El 20 doctor. Vamos a evaluaciones. Aquí está. No hice nada de horario. Y es el 9 de marzo. Laboratorio de procesos químicos. Eso ya está. Y proyecto terminal está programado para el 12. Bueno, que estoy yo. Bueno, en fin. A ver, partimos de la base del 9 de marzo. Pero no va a salir ya. Ya vi lo que quería ver. Entonces, ahora sí, digamos, ¿qué onda con el horario? El martes está fijo. Yo tengo una propuesta para ustedes, pero me hace ruido que digan ustedes que el profesor Hugo Ávila puede poner las presentaciones ese día, porque entonces nos va a dejar volando. O sea, ¿qué tan dispuestos están ustedes a hacer el examen en la mañana?
Pues mucho estamos viendo si a las 2 de la tarde, como dijo el compañero, porque posiblemente las exposiciones sean de la mañana. ¿Quieren poner, quieren que lo pongamos a las 2 de la tarde, a las 14 horas? Sí, por favor. No tengo ningún inconveniente. Yo lo que no quiero es que se quede volando alguna gente. Estamos hablando de, ¿perdón? Decía que si mis compañeros no tienen inconveniente, pues que sí fuese el martes a las 2. ¿A las 2 o a las 12? A las 2, Las dos. doctor. A las 14 2. horas. 14 horas. 14 Sí, horas. a las 14. Bueno. De la lista que yo tengo de calificaciones, hice un promedio aritmético considerando las calificaciones que sacaron en los dos parciales. Y vamos a ver. Dejen que se abra esta cosa. ¿Se acuerdan que hemos comentado que bueno, el examen tiene los tres temas generales, o sea, destilación, humidificación, que es enfriamiento de agua, y secado. Ya hemos comentado que algunos gentes que tuvieran buen desempeño en los dos parciales anteriores podrían exceder esa parte y nada más dedicarse al secado. Entonces, los que yo propongo, bueno, en base al promedio que saqué, dejen que se abra esta cosa, ahí está. Los que yo propongo son los siguientes. Voy a irme por matrícula. Sería este que está aquí, el número que es su determinación, su matrícula termina el 915. Ese presentaría puro secado. Tomen nota, por favor, ¿no? El que sigue sería el 770. Después brincamos hasta 352, 914 y 025. Profe, ay, yo tengo una duda porque me Déjame había terminar primero con la lista y luego vemos. Ok, gracias. Por favor. Después de esto está el 953. Después está 418. Después está 840. Después está 496. Finalmente están 772, 049, 098 y 451 y 521. ¿Sí? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alumnos que estarían obligados a presentar secado nada más, no obligados, sino que tendrían la opción de presentar secado nada más. Ahora, si toman la decisión de hacer todo el examen completo, tendrían que manifestármelo por lo siguiente.
Obviamente que no le voy a dar el mismo tiempo a los que van a hacer el examen completo que a los que van a dedicarse exclusivamente a secado. Entonces, secado por el examen que estoy programando, ya se lo diré específicamente el martes, estoy calculando que en 1 hora lo terminan. Y el otro examen estoy calculando que va a ser de 3 horas. ¿Sí? Nada más que eso lo voy a afinar. Porque normalmente hay cierta laxitud con el horario, pero tampoco es así de colgarse todo el tiempo con el horario del examen. Entonces, esas serían las reglas. Secado 1 hora, para que nada más se dediquen a eso. Y los que van a hacer el examen completo, ¿sí? Sería en principio las 3 horas. ¿De acuerdo? Y estaríamos hablando del martes 9 de marzo a las 14 horas. El procedimiento, pues no hay de otro. Similar al anterior, es decir, esperen el correo que les mande y no voy a personalizar los del secado porque es más chamba y puedo correr el riesgo de equivocarme. Entonces, el mismo examen lo voy a mandar a todos y nada más los que tengo yo aquí anotados, sé que nada más esperaría que a la hora me entregaran la parte de secado y se acabó el evento. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, noten ustedes que los que se pusieron en la tesitura son de haber sacado 6 el promedio en adelante, lo cual los pone en posición de sacar un buen examen de secado, pueden calificar bastante mejor. Ahora, si alguien quiere mejorar el examen, la calificación, porque se siente con fuerzas para hacerlo y después de leer el examen, pues se puede hacerlo. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de esto ya tomaríamos en cuenta la calificación. Pero me lo tienen que decir para que yo no esté esperando que, por poner un ejemplo, el 915, que yo espero que a la hora me mande el examen, el problema, pues resulta que no me lo mandó. Entonces yo esperaría que esas personas, las que acabo de mencionar, me mandaran una señal diciéndome que van a hacer el examen completo. O me mandan el secado. Esto es un poco lo que comentamos la vez pasada, no me estoy inventando esto, ustedes mismos me dijeron que la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora sí, comentarios. Profe, con respecto a mi calificación, me había corregido la del primer parcial y no aparece aquí. ¿Tú eres quién? El número 10, 025. 025. ¿Sí? ¿No te lo modifiqué? ¿Tú me dices que te lo cambié en la calificación? Déjame checarlo. Pon aquí mi cuenta. A ver, ¿quién más? ¿Sí es todo? Voy a checarlo. Sí, gracias. ¿Algún otro? ¿No? Yo le envié un correo ayer, profesor. ¿Tú eres? Nes, pero ¿Qué número eres? al 4. No, pero todavía, bueno, nada, le quería avisar que le había enviado un correo. Oigo. Nada más, le envié un correo para checar el examen 2. ¿El examen 2? Ajá. Pues sí, pero no te ubico. ¿Quién eres? El 4. ¿Número 4? Sí.
Este. Ajá. El 770. Sí. Bueno, disculpen que que los esté nombrando por número, pero es que no quiero tener problemas de discrecionalidad, ¿eh? Sí, no. Nada más eso es lo que me mueve, y como sé que ustedes son los propietarios de sus matrículas, entonces no creo estarlos despersonalizando. Perdonen que lo maneje así. Para mí era más fácil decir nombres, pero a lo mejor a alguien le molesta que se ventile su nombre con el resto. Por eso es que he preferido mandarle la matrícula. Nada más por esa razón. Pues no sé, o sea, no. ¿Ahí qué pasó? ¿Te hice yo algún comentario al respecto? No, es que, bueno, vi que tenía en unos valores del examen cercanos a los suyos. Pero hay algunos casos donde los valores son cercanos, pero hay errores de concepto, ¿eh? Voy a volver a revisarlo, a ver qué hay al respecto. ¿Sí? Pero si no, pues ahí está, pero tú tienes la oportunidad de presentar nada más secado. Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra opción, algún otro comentario? Yo, profe. Yo Dime. soy, creo, el 26 de la lista. ¿Eres qué? Creo que soy el 26 de la lista. A ver. 258. Sí, igual me corrigió la calificación del primer examen, pero no está reflejado ahí. Y para el examen 2 igual le mandé mensaje. Déjame checarlo. Voy a checar esto, a ver qué hay en el examen 2, dices. Sí, ahí le mandé mensaje. Igual tengo algunos valores iguales a los suyos. El problema es que me dicen que son iguales a los míos, pero hay procedimientos que eventualmente están mal, ¿eh? Por ejemplo, el caso del segundo problema es típico. Si se ponen a analizar la ruta que siguen, pero se van por la curva de enfriamiento adiabático para empezar a condensar el agua desde un poquito más arriba, pues el resultado de alguna manera da el mismo resultado, pero la ruta está equivocada. Entonces hay muchos cálculos que lo mismo sucede con el cálculo del número de unidad de transferencia, o que se equivocaron considerando que la altura de la unidad de transferencia era de 4 cuando era la altura del empaque, etcétera. Hay ese tipo de cuestiones que sí se penalizan de alguna manera. ¿Sí? Entonces, yo también ahí sí les pediría que tomaran en cuenta eso. Porque es muy fácil decir, no, es que está muy parecido. Sí, estoy de acuerdo, pero eventualmente no puede corresponder de alguna forma a eso, ¿no? Entonces, eventualmente, si hubiera algún cambio, yo el martes te aclaro yo si sería nada más secado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Yo tengo una duda rápida. O sea, ¿Eres digamos, de dónde? ¿Qué número eres o qué? ¿Cómo es la matrícula? soy el 35. 35, 049. Ajá, sí, digamos el caso de que nosotros que vamos a hacer solo el secado y tenemos como que promedio de 6, el tercero se va a promediar y estamos como nada más promediando para una B, ¿no? Algo así por el estilo. Por eso, tú dices. Oye, se me congeló esto. Así es, yo digo, matemáticamente sería eso, ¿no? Pero eso no es que lo saque de la jugada, simplemente si tú aspiras, hay que tomar en cuenta una cosa. Hubo un buen o malo o mediocre desempeño durante los parciales anteriores. Eso cuenta. Eso no podemos negarlo. O sea, pues si no, ¿para qué hago parciales? Me olvido de los parciales y nada más hago el final. Entonces, yo en base al desempeño de los parciales, tomé el criterio, vuelvo a repetir, creo que no puedo manejarlo de otra manera, le doy el mismo peso a los dos exámenes, al primer parcial, al segundo parcial, y eso me sirve a mí de guía
criterio para establecer quiénes sí, quiénes no presentan el secado o presentan el examen final completo. Esa es la situación. Ahora, efectivamente, si tú te vas y sacas 10 en secado, pues te va a favorecer y sacas B. Ahora, ¿quieres la MB? Pues como dices, si quieres azul celeste, que te cueste, ¿no? Digo, con todo respeto lo digo, pero es un poco lo que se maneja, ¿cómo se llama? Pues coloquialmente, ¿no? Entonces, haz un esfuerzo mayor y presenta el examen para que tú compenses el mal desempeño que tuviste en el primer parcial, que es el que te está pegando, que es el de 4. ¿Sí lo ves? Sí, Es profe. un poco la idea. Entonces, efectivamente, los que tienen promedio bajo, o sea, pude yo haber dicho, bueno, pues para ponerlos en buen plan, pues a los que tienen 8, o los 8 en adelante, pues son los únicos que presentan secado. Los demás se van a completo, no sé. Creo que se reduciría la idea a 6 en lugar de 14 que son. En fin, esa es la propuesta que hago, ¿eh? Ojo. Entonces, en base a esto, mi propuesta va en la dirección. Si consideran que está bien, se presenta nada más secado y bueno, un muy buen desempeño los puede poner en la B fácilmente. La MB lo veo difícil. Si quieren la MB, pues olvídense del secado y hagan el examen completo. Nada más que me lo hacen saber, por favor, para que no los esté esperando, porque yo creo que va a ser hora y media para el primer para los que van a hacer secado, y los otros van a ser 3 horas y media, una cosa así. La vía de cómo les voy a mandar el examen va a ser vía el mismo correo. Las reglas del juego son las mismas. Por ahí hay una persona o 2 personas que luego tienen dificultad para mandarme el examen. Tengan mucho cuidado. Luego la otra es que luego creo que manejan y como que copian el Excel y lo meten al Word y entonces quedan algunas casillas fuera. Entonces esa información luego falta o se va. Estoy viendo un problema en la página 2 o 3 del Word y luego resulta que la continuación se aparece en la página 10. Entonces es muy complicado, muy complejo estarlos calificando de esta forma. Yo les pediría de favor que tengan cuidado con la presentación del trabajo. Es su calificación, tengan mucho, no sean descuidados en ese sentido. ¿Sí? Yo no dudo y pueda haber algún tipo de error o involuntario por parte mía, porque no tengo ningún interés en perjudicar a nadie, que pueda derivar de una mala presentación del examen. Como les comentaba, todavía siguieron mandándome en el segundo parcial, todavía siguieron mandándome 2 o 3 casos en el que proyectan la sombra de lo que están sacándole la foto con el celular. Entonces, en un caso es muy difícil poder, por más que le meta yo claridad a la pantalla, encontrar lo que está escrito. Entonces, esas cosas, pues tengan mucho cuidado. Entonces, jóvenes, si es todo por mí, les agradezco la paciencia. Espero que el curso les haya aportado a su Profesor, formación. Dime. ¿me puede regalar 2 minutos después de que termine, por favor? ¿Tú eres? Castillo Madariaga. Estoy en el número 11, es 5170 960. 5172, no. Pues, ¿dónde andas? Está en el número 6, perdón. ¿Número? Es que es número 6, el número 11 de Excel, de la tabla. 172. Bueno, ok. ¿Alguna otra? Sí. Perdón, yo también quiero 2 minutos.